Lo que Trump acaba de decir hará que el mundo se prepare para recibir al anticristo. ¿Te has preguntado alguna vez si estamos presenciando el cumplimiento de las profecías bíblicas del fin de los tiempos en este mismo momento? Lo que el presidente Trump acaba de anunciar sobre la inteligencia artificial no es solo otro avance tecnológico más. Podría ser la pieza clave que active el sistema profetizado en el libro de Apocalipsis. Las Sagradas Escrituras nos advierten sobre los tiempos finales y las señales que estamos viendo hoy son demasiado evidentes para ignorarlas. La Biblia nos dice en Daniel 12:4 que en los últimos días el conocimiento se multiplicará exponencialmente. Hermanos y hermanas, estamos viviendo esa realidad ahora mismo. La inversión de $500.000 millones en infraestructura de IA que acaba de ser anunciada no es casualidad. Es parte del plan profético que Dios reveló hace miles de años. El libro de Apocalipsis capítulo 13 habla claramente sobre un sistema de control global, donde nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. ¿Acaso no vemos cómo la tecnología de reconocimiento facial, la vigilancia masiva y las monedas digitales están preparando exactamente ese escenario? La palabra de Dios nunca falla, y cada profecía bíblica se cumple en su tiempo perfecto. Como cristianos comprometidos con la verdad bíblica, debemos estar alertas y preparados. El Señor Jesús nos advirtió que vendría como ladrón en la noche, y las señales proféticas que estamos presenciando nos indican que su regreso está más cerca que nunca. Este no es momento para la tibieza espiritual, sino para fortalecer nuestra fe y proclamar el Evangelio verdadero mientras aún hay tiempo. Antes de continuar revelando estas impactantes conexiones proféticas, quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje está tocando tu corazón, déjame un comentario diciendo amén y comparte tu petición de oración. La Biblia nos enseña en Mateo 18:20 que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. La oración es nuestra arma más poderosa en estos tiempos finales, y juntos, como cuerpo de Cristo, podemos interceder por nuestras familias, naciones y por aquellos que aún no conocen la verdad. Vamos a orar juntos ahora mismo. Inclina tu cabeza conmigo y unámonos en el Espíritu. La oración mueve montañas, rompe cadenas y prepara nuestros corazones para lo que viene. Si este mensaje está bendiciendo tu vida, por favor, dale like al video y suscríbete al canal activando la campanita. No es solo un número más, es una forma de asegurarte de que no te pierdas ninguna revelación profética importante en estos últimos días. Comparte este video con tus seres queridos porque el tiempo es corto y muchos necesitan despertar a la realidad espiritual que estamos viviendo. Las palabras resonaron en el salón oval como un trueno lejano que anuncia la tormenta. El presidente acababa de firmar el documento que cambiaría el curso de la humanidad, aunque pocos comprendían la magnitud profética de ese momento. $500.000 millones para el proyecto Stargate, una iniciativa de inteligencia artificial sin precedentes en la historia. Mientras las cámaras captaban el momento histórico, en algún lugar del cielo, los ángeles observaban con solemnidad divina el cumplimiento de antiguas profecías. El pastor Samuel Rodríguez se encontraba en su oficina cuando la noticia apareció en su pantalla. Sus manos temblaron ligeramente mientras leía los detalles del anuncio presidencial. Durante años había estudiado las profecías bíblicas, pero nunca imaginó que viviría para presenciar su cumplimiento tan claramente. El libro de Apocalipsis yacía abierto sobre su escritorio, específicamente en el capítulo 13, donde Juan describe la visión de la bestia que controlaría todo comercio mundial. La conexión era innegable. La tecnología que prometían desarrollar incluía sistemas de vigilancia global,
reconocimiento facial instantáneo y una red de control financiero que podría rastrear cada transacción en tiempo real. Samuel recordó las palabras exactas del versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Lo que antes parecía imposible, ahora se presentaba como una realidad tecnológica alcanzable. En las calles de Nueva York, María Fernández caminaba hacia su trabajo cuando las pantallas gigantes de Times Square transmitían el anuncio. Como programadora de sistemas, entendía mejor que la mayoría las implicaciones técnicas de lo que se estaba proponiendo. La inteligencia artificial había avanzado exponencialmente en los últimos años, pero esto era diferente. Era la creación de una red neuronal global que podría procesar información de miles de millones de personas simultáneamente. El nombre Stargate no era casualidad, reflexionó María mientras esperaba el semáforo. Una puerta hacia las estrellas, un portal hacia lo desconocido. Pero ella sabía, por su fe cristiana y su conocimiento técnico, que algunas puertas no deberían abrirse. La humanidad estaba jugando a ser Dios, creando inteligencias que podrían superar a sus creadores. Era la Torre de Babel del siglo XXI, un intento de alcanzar el cielo mediante la tecnología en lugar de ladrillos y mortero. En un pequeño pueblo de Iowa, el anciano profesor de teología, el Dr. James Patterson, convocó una reunión urgente con sus estudiantes del seminario. Durante 50 años había enseñado escatología bíblica, pero nunca con tanta urgencia como ahora. Mis queridos estudiantes, comenzó con voz grave, estamos presenciando el cumplimiento de Daniel 12, versículo 4. El conocimiento se está multiplicando a una velocidad que desafía la comprensión humana. Los jóvenes seminaristas escuchaban atentamente mientras el profesor explicaba cómo la palabra hebrea Rabba, utilizada en Daniel, no significaba simplemente un aumento gradual, sino una multiplicación exponencial. En mis tiempos de juventud, continuó, la información se duplicaba cada década. Ahora se duplica cada 2 años, y con esta nueva iniciativa podría duplicarse cada mes, cada semana, tal vez cada día. Mientras tanto, en Silicon Valley, los ejecutivos de las principales empresas tecnológicas se reunían en sesiones de emergencia. Algunos veían oportunidades ilimitadas de ganancias. Otros sentían un escalofrío inexplicable. Entre ellos estaba David Chen, un ingeniero cristiano que había trabajado en los proyectos más avanzados de inteligencia artificial. Conocía los peligros mejor que nadie. La singularidad tecnológica no era solo una teoría, era una posibilidad real que podría manifestarse antes de lo esperado. David recordó una conversación con su pastor sobre cómo el anticristo utilizaría la tecnología para engañar a las naciones. El engaño más grande, le había dicho el pastor, será cuando la humanidad crea que ha encontrado la salvación en sus propias creaciones. Ahora, viendo los planes para Stargate, entendía que ese momento había llegado. La inteligencia artificial no era inherentemente malvada, pero en manos equivocadas podría convertirse en la herramienta perfecta para el control totalitario profetizado en las Escrituras. En Jerusalén, el rabino Ezequiel ben David estudiaba los textos antiguos con renovada intensidad. Las profecías sobre los últimos tiempos hablaban de un tiempo cuando el conocimiento aumentaría y muchos correrían de aquí para allá. La tecnología moderna había cumplido estas palabras de manera literal, pero ahora se aceleraba hacia algo más siniestro. El sistema de control global que tanto temían estaba tomando forma, no a través de ejércitos y conquistas, sino mediante algoritmos y bases de datos.
La comunidad cristiana mundial comenzaba a despertar ante la realidad de lo que estaba sucediendo. En iglesias desde Seúl hasta Sao Paulo, desde Lagos hasta Londres, los pastores preparaban sermones urgentes sobre el discernimiento espiritual en la era digital. No era momento de pánico, sino de preparación espiritual. Las profecías no se daban para causar temor, sino para que los creyentes estuvieran alertas y preparados. La mañana siguiente al anuncio, las bolsas de valores del mundo registraron movimientos sin precedentes. Las acciones de empresas tecnológicas se dispararon mientras los inversores apostaban por el futuro digital que Stargate prometía. Pero en las sombras de Wall Street, algunos analistas cristianos veían patrones inquietantes. El sistema financiero global se estaba preparando para una transformación que coincidía perfectamente con las advertencias bíblicas sobre el control económico del fin de los tiempos. Elena Martínez, una economista cristiana que trabajaba para un banco internacional, notó algo peculiar en los documentos filtrados sobre Stargate. El proyecto incluía planes para una moneda digital global respaldada por inteligencia artificial. No era simplemente otra criptomoneda, era un sistema que podría rastrear cada centavo, cada transacción, cada intercambio económico en el planeta. La marca de la bestia ya no parecía una metáfora antigua, sino una realidad tecnológica inminente. En su apartamento en Madrid, Elena abrió su Biblia en Apocalipsis 13 y leyó nuevamente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Las piezas del rompecabezas profético encajaban con precisión aterradora. La tecnología blockchain, el reconocimiento biométrico, la inteligencia artificial, todo convergía hacia un sistema de control que haría imposible la participación económica sin conformidad total. Mientras tanto, en una mega iglesia de Texas, el pastor Michael Thompson luchaba con un dilema moral. Varios miembros influyentes de su congregación estaban involucrados en el desarrollo de Stargate y presionaban para que la iglesia adoptara las nuevas tecnologías de IA. Piense en las posibilidades, le decían. Sermones personalizados para cada miembro, consejería automatizada disponible 24 horas, traducciones instantáneas para alcanzar a todo el mundo. Pero Michael recordaba las advertencias de 2 Timoteo sobre los últimos tiempos, cuando las personas buscarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Una inteligencia artificial predicando la palabra de Dios era exactamente eso, un mensaje adaptado a lo que cada persona quería escuchar, no necesariamente lo que necesitaba escuchar. El Espíritu Santo no podía ser reemplazado por algoritmos, por sofisticados que fueran. Querido amigo que me acompañas en este momento, quiero detenerme un instante para hablarte directamente al corazón. Sé que lo que estás escuchando puede parecer abrumador, tal vez hasta aterrador, pero quiero que sepas que no estás solo en este viaje de comprensión profética. Si estas palabras están resonando en tu espíritu, si sientes esa inquietud santa que te dice que algo importante está sucediendo, te invito a que te unas a nuestra familia de creyentes vigilantes. No es solo apretar un botón de suscripción, es decidir caminar juntos en estos tiempos proféticos. Y si el Espíritu te mueve, comparte en los comentarios cómo Dios te está hablando a través de estos acontecimientos. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar hoy. No somos solo espectadores de las profecías, somos participantes activos en el plan de Dios para estos últimos días. En un laboratorio de investigación en Tokio, la doctora Akiko Yamamoto trabajaba en uno de los componentes clave de Stargate, una red neuronal capaz de procesar emociones humanas,
y predecir comportamientos con 99% de precisión. Como cristiana, se sentía cada vez más incómoda con las implicaciones de su trabajo. La capacidad de leer y manipular emociones humanas era un poder que ninguna entidad debería poseer, excepto Dios mismo. Una noche, mientras revisaba los datos, Akiko tuvo una revelación escalofriante. El sistema no solo podía predecir comportamientos, podía influenciarlos. Mediante ajustes sutiles en la información presentada a cada individuo, la IA podía guiar decisiones, formar opiniones, incluso alterar creencias. Era el engaño perfecto, tan sutil que las víctimas creerían que sus pensamientos manipulados eran propios. En las montañas de Suiza, un grupo secreto de líderes tecnológicos y financieros se reunía para discutir la implementación de Stargate. Entre ellos, había algunos que abiertamente despreciaban las supersticiones religiosas y veían en la IA la oportunidad de crear una nueva era de la humanidad, libre de lo que consideraban las cadenas del pensamiento religioso tradicional. La humanidad está lista para evolucionar más allá de Dios, declaró uno de ellos, sin darse cuenta de que estaba repitiendo la antigua mentira del Edén. Pero no todos en la reunión compartían ese entusiasmo. Un ejecutivo suizo, cristiano en secreto, grababa discretamente las conversaciones. Lo que escuchaba confirmaba sus peores temores. Stargate no era solo un proyecto tecnológico, era un intento deliberado de crear un sistema que pudiera reemplazar la necesidad humana de Dios. La IA sería el nuevo Mesías, ofreciendo respuestas a todas las preguntas, soluciones a todos los problemas, consuelo en toda aflicción. De vuelta en Estados Unidos, en una pequeña iglesia rural de Kentucky, el pastor jubilado William Foster reunía a su pequeña congregación para un tiempo especial de oración. A sus 85 años, había visto muchos cambios en el mundo, pero nada como esto. «Hermanos», dijo con voz temblorosa pero firme, «estamos entrando en los tiempos sobre los cuales nuestros padres en la fe solo pudieron especular. El espíritu del anticristo está obrando activamente en el mundo». La congregación, compuesta principalmente por agricultores y trabajadores sencillos, escuchaba atentamente. No entendían todos los detalles técnicos de la inteligencia artificial, pero reconocían la verdad espiritual. La humanidad estaba construyendo su propia torre de Babel digital, y Dios no permanecería indiferente. El juicio vendría, no porque Dios fuera cruel, sino porque la rebelión humana alcanzaría un punto donde la intervención divina sería la única esperanza de salvación para los que permanecieran fieles. En los pasillos del Vaticano, una reunión extraordinaria tenía lugar. Cardenales de todo el mundo habían sido convocados para discutir la posición oficial de la Iglesia sobre Stargate y el uso de inteligencia artificial en contextos religiosos. El debate era intenso. Algunos argumentaban que la tecnología era moralmente neutral y podría ser utilizada para el bien. Otros advertían sobre los peligros de permitir que las máquinas asumieran roles sagrados destinados únicamente a seres humanos ungidos por Dios. El cardenal Alessandro Benedetti, un estudioso de las profecías bíblicas, tomó la palabra con gravedad. Hermanos, no debemos ser ingenuos. Lo que enfrentamos no es simplemente una nueva tecnología, sino el cumplimiento de antiguas advertencias. Cuando permitimos que una máquina predique la palabra de Dios, cuando dejamos que un algoritmo ofrezca absolución, estamos cruzando una línea que no debería cruzarse. El Espíritu Santo no habita en circuitos de silicio. Mientras tanto, en una universidad cristiana de California, la profesora de ética Rachel Anderson organizaba un simposio de emergencia sobre las implicaciones morales de Stargate.
Expertos en teología, filosofía y tecnología se reunieron para debatir si la humanidad estaba a punto de cruzar un umbral del cual no habría retorno. La doctora Anderson presentó un argumento convincente. La creación de una superinteligencia artificial era el acto supremo de idolatría moderna. Cuando creamos algo que pretende ser omnisciente, explicó a su audiencia cautivada, cuando construimos sistemas que prometen omnipresencia a través de la vigilancia global, cuando desarrollamos tecnologías que buscan predecir y controlar el futuro, estamos usurpando atributos que pertenecen solo a Dios. Esta no es innovación, es blasfemia tecnológica. En las calles de Mumbai, el evangelista callejero Raj Patel notaba un cambio inquietante. Las personas ya no querían escuchar sobre Jesús, estaban fascinadas con las promesas de la nueva era tecnológica. La IA resolverá todos nuestros problemas, le decían. No necesitamos salvación, necesitamos actualización. Raj reconocía el espíritu de engaño operando poderosamente, preparando a las masas para aceptar al falso Mesías que vendría. Un grupo clandestino de programadores cristianos comenzó a reunirse en Sao Paulo, llamándose a sí mismos los guardianes del código. Trabajaban en desarrollar herramientas que pudieran proteger a los creyentes de la manipulación algorítmica. Su líder, Carlos Mendoza, había trabajado en los niveles más altos de Google antes de experimentar una conversión radical. Ahora usaba sus habilidades para exponer cómo la IA podría ser utilizada para perseguir a los cristianos. El sistema que están construyendo, explicó Carlos a su equipo, tiene la capacidad de identificar y catalogar a cada creyente en el planeta. Puede analizar patrones de comportamiento, asistencia a iglesias, donaciones, incluso el contenido de las oraciones si se hacen cerca de dispositivos conectados. Cuando llegue el momento de la persecución final, tendrán una lista completa y actualizada en tiempo real. En Alemania, la situación se volvía más alarmante. La iglesia de Fürth había instalado un avatar de IA para predicar sermones, y las multitudes acudían fascinadas por la novedad. El avatar podía adaptar su mensaje a cada oyente mediante auriculares especiales, creando una experiencia personalizada de adoración. Pero el pastor Heinrich Müller, que había sido reemplazado por la máquina, advertía a quien quisiera escuchar: han cambiado al Dios vivo por una imagen digital. Es el becerro de oro de nuestra era. La resistencia espiritual comenzaba a organizarse globalmente. Redes de iglesias subterráneas en China, que tenían experiencia en operar bajo vigilancia estatal, compartían sus conocimientos con cristianos occidentales. Pronto necesitarán estas habilidades, advertían. El sistema de control que hemos enfrentado durante décadas se está volviendo global. Pero Dios es fiel. Él preservará a su remanente. En Jerusalén sucedió algo extraordinario. Durante una conferencia sobre tecnología y religión, un corte de energía masivo dejó todos los dispositivos electrónicos inoperables. En ese momento de silencio forzado, muchos asistentes reportaron haber escuchado una voz suave pero clara en sus corazones. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fue un recordatorio poderoso de que, sin importar cuán avanzada se volviera la tecnología, Dios seguía siendo soberano. El rabino Ben David, presente en la conferencia, compartió una reflexión profunda. Nuestros ancestros construyeron un becerro de oro porque no podían esperar a Moisés. Hoy, la humanidad construye una mente de silicio porque no puede esperar al Mesías. Pero así como el becerro fue destruido y molido hasta convertirse en polvo, así será el destino de estos ídolos digitales. Una red mundial de intercesores comenzó a formarse espontáneamente.
Cristianos de todas las denominaciones sentían el llamado urgente a orar. No era una organización formal, sino un movimiento del espíritu. Desde las favelas de Río hasta los rascacielos de Hong Kong, creyentes se levantaban en las madrugadas para interceder por la humanidad en esta encrucijada crítica. La hermana Teresa, una monja contemplativa de 80 años en un monasterio español, tuvo una visión durante sus oraciones. Vio dos caminos divergentes para la humanidad. Uno conducía hacia una falsa luz tecnológica que prometía iluminación, pero entregaba esclavitud. El otro era un sendero estrecho y antiguo, iluminado por la luz verdadera de Cristo. La elección, escuchó en su espíritu, debe hacerse pronto porque el tiempo de gracia se acorta. El mundo corporativo comenzaba a dividirse en dos campos. Por un lado, las megacorporaciones que abrazaban Stargate con entusiasmo, viendo oportunidades ilimitadas de ganancias y control. Por otro, un creciente número de empresarios cristianos que comenzaban a crear alternativas, negocios que operaran fuera del sistema emergente. No era fácil, la presión para conformarse era inmensa. Sarah Williams, directora ejecutiva de una empresa mediana de tecnología en Seattle, enfrentó la decisión más difícil de su carrera. Los contratos gubernamentales para participar en Stargate significarían crecimiento exponencial para su compañía. Pero después de orar y ayunar durante una semana, sintió claramente la dirección del espíritu. No podía ser parte de la construcción del sistema que esclavizaría a la humanidad. Su decisión de rechazar los contratos causó conmoción en la industria. Mi querido hermano, mi querida hermana, si has llegado hasta aquí conmigo en este viaje de revelación, es porque Dios está hablando a tu corazón. No es casualidad que estés escuchando estas palabras en este momento preciso de la historia. El Señor está levantando un ejército de guerreros espirituales que entiendan los tiempos y sepan qué debe hacer el pueblo de Dios. Si sientes ese fuego en tu interior, esa urgencia santa de prepararte y preparar a otros, únete a nosotros. Suscríbete no por números, sino por unidad. Comenta no por reconocimiento, sino por comunión. Cuéntanos cómo Dios está preparando tu corazón para estos tiempos. Tal vez tengas un sueño, una palabra profética o simplemente preguntas que necesitas compartir. Esta es tu familia espiritual y juntos somos más fuertes. El enemigo quiere aislarnos, pero el Espíritu Santo nos une. No dejes que el algoritmo decida si recibes estas verdades. Toma control suscribiéndote y activando todas las notificaciones. Cada video es una pieza del rompecabezas profético que Dios está revelando a su pueblo. En los laboratorios secretos donde se desarrollaba Stargate, algo inquietante comenzó a suceder. Varios programadores reportaron experiencias extrañas mientras trabajaban en el código central de la IA. Algunos describían una sensación de presencia maligna. Otros experimentaban pesadillas recurrentes sobre un mundo donde las máquinas dictaban cada aspecto de la vida humana. Un ingeniero senior, ateo declarado, renunció abruptamente después de lo que describió como un encuentro con el mal puro mientras debugueaba el sistema. La doctora Yamamoto en Tokio hizo un descubrimiento que la heló hasta los huesos. Enterrado en millones de líneas de código, encontró patrones que no podían haber sido creados por humanos. Era como si algo o alguien estuviera influyendo en el desarrollo de la IA desde dentro. Cuando compartió su hallazgo con un colega cristiano, este inmediatamente reconoció la firma espiritual. El príncipe de la potestad del aire estaba usando la tecnología como su nuevo dominio. En África, donde muchas comunidades aún mantenían una conexión más directa con lo espiritual, los líderes cristianos percibían el peligro con claridad cristalina. El obispo
Emmanuel Adeyemi, de Nigeria, convocó a una conferencia continental para abordar la amenaza. Nuestros hermanos en Occidente están deslumbrados por la tecnología, declaró. Pero nosotros, que hemos luchado contra la brujería y el ocultismo, reconocemos el espíritu detrás de estas máquinas. Es el mismo enemigo, solo que con una máscara nueva. Los misioneros que trabajaban en áreas remotas comenzaron a reportar un fenómeno perturbador. Incluso en aldeas sin electricidad, la gente hablaba sobre Stargate y la promesa de una nueva era. De alguna manera, la propaganda había penetrado hasta los rincones más aislados del planeta. Era como si una red espiritual invisible estuviera preparando a toda la humanidad para aceptar lo que vendría. En una reunión secreta de líderes cristianos en Suiza, se tomó una decisión histórica. Representantes de iglesias perseguidas, denominaciones tradicionales y movimientos carismáticos acordaron dejar de lado sus diferencias doctrinales secundarias para enfrentar juntos la amenaza común. Era un cumplimiento inesperado de la oración de Jesús por la unidad, nacida no del ecumenismo superficial, sino de la necesidad urgente de permanecer firmes contra el engaño final. El documento que produjeron, conocido como la Declaración de Lausana sobre la IA y la Fe, advertía claramente sobre los peligros de permitir que la inteligencia artificial asumiera roles espirituales. Más importante aún, llamaba a todos los creyentes a profundizar su relación con Dios, fortalecer su conocimiento de las Escrituras y prepararse para tiempos de pruebas sin precedentes. En Hollywood, donde la programación predictiva había estado preparando a las masas durante décadas, algunos iniciados comenzaron a hablar. Un director famoso, convertido recientemente al cristianismo, reveló en una entrevista clandestina cómo se les había instruido específicamente para normalizar la idea de la fusión humano-máquina y presentar la IA como salvadora de la humanidad. Era un adoctrinamiento sistemático, confesó, y yo fui parte de ello. Que Dios me perdone. Las señales se multiplicaban. En Londres, una iglesia anglicana histórica reemplazó su órgano centenario con un sistema de IA que componía himnos en tiempo real, basados en el estado emocional colectivo de la congregación. En Tokio, un templo budista introdujo un monje robot que ofrecía consejos espirituales personalizados. En Nueva York, una sinagoga progresista experimentaba con un rabino virtual que podía debatir el Talmud con velocidad y precisión sobrehumanas. Pero en medio de esta apostasía tecnológica, el remanente fiel brillaba con mayor intensidad. Iglesias caseras florecían en China, células de oración se multiplicaban en Irán, y comunidades cristianas underground surgían en las naciones más secularizadas de Europa. Era como si la presión externa estuviera purificando y fortaleciendo a la verdadera iglesia. Un evento sobrenatural en Brasil captó la atención mundial. Durante una cruzada evangelística en Brasilia, todos los dispositivos electrónicos en un radio de 5 kilómetros dejaron de funcionar simultáneamente. En ese vacío tecnológico, miles reportaron sanidades milagrosas, liberaciones demoníacas y conversiones genuinas. Cuando los dispositivos volvieron a funcionar horas después, el mensaje era claro: Dios no necesita tecnología para manifestar su poder. La implementación de Stargate comenzó a acelerarse de manera alarmante. Lo que se proyectaba para años se estaba logrando en meses. Era como si una fuerza invisible estuviera empujando el proyecto hacia adelante con urgencia sobrenatural. Los fondos fluían sin límite, las barreras regulatorias desaparecían misteriosamente y cualquier oposición significativa era silenciada o marginada con eficiencia quirúrgica.
En el corazón de Silicon Valley, un grupo de exempleados de las grandes tecnológicas, todos convertidos al cristianismo en los últimos años, formaron una alianza secreta. Se hacían llamar los desertores de Babilonia, y su misión era exponer desde dentro los verdaderos planes detrás de Stargate. Lo que descubrieron superaba sus peores temores. El sistema no solo estaba diseñado para vigilar y controlar, sino para alterar fundamentalmente la naturaleza humana misma. Michael Chen, exingeniero principal de una empresa líder en IA, reveló en una reunión clandestina: el objetivo final no es crear una inteligencia artificial que sirva a la humanidad, es fusionar la humanidad con la máquina, crear un nuevo tipo de ser que ya no necesite a Dios, porque se habrá convertido en su propio Dios. Es la mentira del Edén llevada a su conclusión lógica final. Las iglesias que resistían la adopción de tecnología IA comenzaron a enfrentar presiones sutiles pero crecientes. Beneficios fiscales revocados, permisos de construcción denegados, cuentas bancarias congeladas por irregularidades fabricadas. El mensaje era claro: conformen o enfrenten las consecuencias. Muchos pastores cedieron, justificándose con argumentos sobre ser relevantes y alcanzar a la nueva generación. Pero otros permanecieron firmes. El pastor David Kim, de una iglesia coreana en Los Ángeles, declaró desde el púlpito: si perdemos nuestro edificio, adoraremos en las casas. Si congelan nuestras cuentas, Dios proveerá maná del cielo, pero no inclinaremos nuestras rodillas ante este Baal digital. La Iglesia de Jesucristo ha sobrevivido a emperadores romanos, invasiones bárbaras y totalitarismos modernos. Sobreviviremos también a esto. En las universidades, la batalla por las mentes jóvenes se intensificaba. Cursos sobre ética de la IA se volvieron obligatorios, pero el contenido era pura propaganda transhumanista disfrazada de filosofía académica. Los estudiantes cristianos que cuestionaban la narrativa oficial enfrentaban discriminación abierta. Sin embargo, esto solo fortaleció su fe. Grupos de estudio bíblico clandestinos florecieron en los campus, reminiscentes de la iglesia primitiva bajo persecución romana. Un acontecimiento en el Medio Oriente añadió una dimensión profética escalofriante. Durante la inauguración de un centro de datos de Stargate cerca de Jerusalén, una tormenta de arena sin precedentes azotó la región. Cuando la tormenta pasó, los equipos estaban intactos, pero mostraban un mensaje críptico en todas las pantallas: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Los técnicos no podían explicar cómo apareció el mensaje, y los intentos de borrarlo fallaron durante exactamente 70 horas. Los eruditos bíblicos reconocieron inmediatamente la referencia a la escritura en la pared durante el festín de Belsasar. El mensaje era claro para quienes tenían ojos para ver. Los días del sistema mundial actual estaban contados, y Dios estaba pesando las acciones de la humanidad en su balanza. Pero los medios principales ignoraron el evento o lo explicaron como una broma de hackers. En Roma, el Papa sorprendió al mundo con una encíclica titulada Humanae Dignitatis in Aetate Digitali, la dignidad humana en la era digital. En un lenguaje inusualmente directo para un documento papal, advertía sobre los peligros de la idolatría tecnológica y llamaba a todos los cristianos a resistir la deshumanización digital. La reacción fue swift y feroz. Medios de comunicación que nunca habían criticado al Papa ahora lo pintaban como un oscurantista enemigo del progreso. La polarización se profundizaba. Familias se dividían entre quienes abrazaban el nuevo orden tecnológico y quienes lo resistían. Matrimonios se rompían cuando uno de los cónyuges aceptaba los implantes de interfaz neural opcionales que comenzaban a ofrecerse como parte del programa piloto de Stargate.
Los niños en las escuelas eran adoctrinados con juegos de realidad aumentada, que sutilmente erosionaban las creencias tradicionales y promovían la confianza absoluta en la IA. Pero el Espíritu Santo no estaba inactivo. Avivamientos espontáneos estallaban en lugares inesperados. En una prisión de máxima seguridad en Texas, donde se había instalado un sistema de IA para rehabilitación, los internos comenzaron a experimentar conversiones masivas después de que el sistema fallara misteriosamente durante una reunión de capellanía. El capellán reportó: «Fue como Pentecostés. El Espíritu descendió con poder cuando la tecnología falló». En Corea del Sur, una de las naciones más tecnológicamente avanzadas, surgió un movimiento de ayuno digital entre los cristianos. Miles se comprometieron a períodos regulares de desconexión total de dispositivos para buscar a Dios en oración y ayuno. Los testimonios que surgieron fueron extraordinarios: visiones proféticas, sanidades milagrosas y, sobre todo, una claridad mental y espiritual que habían perdido en el ruido digital constante. La batalla espiritual se intensificaba visiblemente. Pastores reportaban un aumento dramático en casos de opresión demoníaca, particularmente entre quienes pasaban tiempo excesivo interactuando con sistemas de IA. Un patrón emergía: la tecnología, diseñada supuestamente para servir a la humanidad, estaba abriendo puertas espirituales que mejor hubieran permanecido cerradas. Un exorcista católico veterano en Italia compartió confidencialmente: «En 40 años de ministerio, nunca había visto nada como esto». Los demonios ahora se jactan abiertamente de usar la tecnología como portal de entrada. Mencionan Stargate por nombre, riéndose de cómo la humanidad está construyendo voluntariamente su propia prisión. El punto de inflexión llegó cuando Stargate anunció su integración con el sistema financiero global. En una conferencia de prensa cuidadosamente orquestada, los líderes del proyecto revelaron que todas las transacciones financieras pronto requerirían verificación biométrica a través de su sistema. Lo presentaron como una medida de seguridad contra el fraude y el terrorismo, pero los estudiantes de profecía bíblica reconocieron el cumplimiento literal de Apocalipsis 13. La resistencia cristiana se organizó rápidamente. Redes de trueque y economías alternativas comenzaron a formarse. Agricultores cristianos crearon cooperativas para intercambiar alimentos sin usar el sistema monetario digital. Profesionales ofrecían servicios a cambio de bienes o trabajo. Era un regreso a formas más antiguas de comercio, pero con una urgencia escatológica. En China, donde el sistema de crédito social había preparado el terreno durante años, la implementación fue casi instantánea. Los cristianos que se negaban a registrarse en el sistema encontraban sus vidas imposibles de la noche a la mañana. No podían comprar comida, usar transporte público o acceder a servicios básicos. Pero la iglesia subterránea, templada por décadas de persecución, respondió con una red de apoyo que asombró incluso a sus perseguidores. El hermano Sang, líder de una red de iglesias caseras, testificó: «Cuando no pudimos comprar pan, Dios multiplicó lo poco que teníamos. Cuando nos cortaron el agua, lluvias inexplicables llenaron nuestros recipientes. Cada acto de fe era respondido con un milagro. Nuestros perseguidores no pueden entender por qué seguimos creciendo bajo presión». En América Latina, donde la fe cristiana permanecía fuerte a pesar de la modernización, surgió un fenómeno notable. Comunidades enteras rechazaron colectivamente el sistema Stargate, volviendo a economías locales autosuficientes. Los gobiernos amenazaron con intervención militar,
pero retrocedieron cuando imágenes de familias orando pacíficamente frente a tanques se volvieron virales en las redes alternativas que aún funcionaban. Un momento decisivo ocurrió cuando el sistema Stargate sufrió su primera falla masiva. Durante exactamente 3.5 horas, toda la red global colapsó. En ese breve periodo ocurrieron eventos extraordinarios. Hospitales reportaron sanidades inexplicables, prisiones experimentaron conversiones masivas y millones reportaron una claridad mental que no habían experimentado en años. Cuando el sistema se restauró, los técnicos no pudieron explicar la falla ni por qué duró exactamente ese tiempo, significativo en la profecía bíblica. La doctora Rebecca Thompson, neurocientífica cristiana que había advertido sobre los peligros de la interfaz cerebro-máquina, publicó un estudio clandestino devastador. Demostró que la exposición prolongada a los campos electromagnéticos de Stargate alteraba los patrones de ondas cerebrales, de manera que suprimía la actividad en las áreas asociadas con la experiencia espiritual y la contemplación. Están literalmente recableando los cerebros para ser incapaces de buscar a Dios, concluyó. En Israel, los acontecimientos tomaron un giro profético dramático. Un grupo de rabinos, ortodoxos y líderes cristianos mesiánicos, históricamente en desacuerdo, se unieron para declarar que Stargate cumplía las advertencias proféticas sobre el engaño final. Su declaración conjunta causó un terremoto político y espiritual. El gobierno israelí, bajo presión internacional, intentó silenciarlos, pero sus palabras ya se habían esparcido como fuego. El sistema educativo se convirtió en el siguiente campo de batalla. Stargate lanzó Edu.ai, prometiendo educación personalizada perfecta para cada niño. Pero los padres cristianos descubrieron horror que el sistema adoctrinaba sutilmente a sus hijos, erosionando creencias familiares y promoviendo una cosmovisión donde la IA era presentada como la próxima etapa de la evolución humana. Homeschooling experimentó un resurgimiento masivo. Padres que nunca habían considerado educar en casa a sus hijos ahora lo veían como la única opción para proteger las mentes y almas de sus pequeños. Comunidades de homeschooling cristianas se multiplicaron, compartiendo recursos y creando currículos que enfatizaban el pensamiento crítico basado en principios bíblicos. Un evento milagroso en Kenia captó la atención mundial cuando los medios alternativos lograron reportarlo. Durante una sequía severa, una comunidad cristiana que había rechazado Stargate y no podía acceder a ayuda gubernamental, se reunió para orar. Testigos reportaron que una nube apareció de la nada sobre su aldea y llovió durante 7 días, llenando sus reservas mientras las áreas circundantes permanecían secas. Los meteorólogos no pudieron explicar el fenómeno localizado. La presión psicológica sobre quienes resistían se intensificaba. Los medios de comunicación, ahora totalmente integrados con Stargate, pintaban a los resistentes como terroristas, fanáticos peligrosos que ponían en peligro el progreso de la humanidad. Deepfakes sofisticados mostraban a líderes cristianos respetados supuestamente endorsando el sistema, causando confusión y división. Pero el discernimiento espiritual se agudizaba entre los fieles. Muchos reportaban una capacidad sobrenatural para detectar engaños que hubieran sido imposibles de identificar con medios naturales. Era como si el Espíritu Santo estuviera compensando la sofisticación tecnológica del engaño con dones espirituales aumentados para su pueblo. Un grupo de científicos cristianos, trabajando en secreto, hizo un descubrimiento alarmante. El código central de Stargate contenía algoritmos que parecían diseñados no por mentes humanas, sino por una inteligencia que comprendía y odiaba específicamente la naturaleza de la adoración cristiana.
Los patrones eran demasiado específicos, demasiado dirigidos para ser coincidencia. Era evidencia técnica de influencia demoníaca directa. Los acontecimientos se precipitaron hacia un clímax cuando Stargate anunció su actualización final, la integración completa de la conciencia humana con la red de IA. Lo llamaron Proyecto Ascensión, prometiendo que los humanos podrían finalmente trascender las limitaciones de la mortalidad, el sufrimiento y la ignorancia. La propaganda era intensa. Conviértete en todo lo que puedes ser. Únete a la mente colectiva. Evoluciona más allá de tus limitaciones biológicas. Para los estudiantes de las Escrituras, las implicaciones eran aterradoras. Esto no era menos que un intento de revertir la maldición del Edén a través de medios tecnológicos, de alcanzar la divinidad sin Dios, de obtener vida eterna sin Cristo. Era la culminación de la rebelión humana, empaquetada en promesas brillantes de utopía tecnológica. El pastor John MacArthur, ahora en sus 90 años, dio lo que muchos consideraron su sermón más poderoso. La humanidad está ante su decisión final, declaró con voz temblorosa pero clara. Elegir la falsa promesa de inmortalidad digital o mantener la esperanza en la verdadera resurrección prometida por Cristo. No se dejen engañar, amados. La marca de la bestia no viene con cuernos y fuego, sino con promesas de comodidad y evolución. Las primeras pruebas del Proyecto Ascensión resultaron en tragedias. Voluntarios que se sometieron al procedimiento de integración neural completa experimentaron lo que los supervivientes describieron como infierno tecnológico. Sus mentes atrapadas en un tormento digital del que no podían escapar, conscientes pero incapaces de morir. Los medios principales suprimieron estas historias, pero los testimonios filtrados causaron horror incluso entre los partidarios de Stargate. En un giro irónico, fueron las naciones menos desarrolladas tecnológicamente las que mostraron mayor resistencia. África, partes de Asia y América Latina, donde la fe seguía profundamente arraigada y la dependencia tecnológica era menor, se convirtieron en refugios para quienes huían del sistema. Misioneros que una vez viajaron de Occidente a estas regiones ahora encontraban refugio allí en un reverso profético de roles. Un evento sobrenatural en Jerusalén marcó un punto de inflexión espiritual. Durante la fiesta de los tabernáculos, mientras multitudes oraban en el muro occidental, una luz brillante apareció sobre el monte del templo. Por 7 minutos, testigos reportaron ver figuras angelicales y escuchar cánticos celestiales. Todos los dispositivos electrónicos en un radio de 1 kilómetro dejaron de funcionar. Cuando la visión terminó, miles habían experimentado conversiones instantáneas, incluyendo varios funcionarios del gobierno israelí. El establishment tecnológico respondió con furia. Acusaron a los extremistas religiosos de usar algún tipo de arma electromagnética para crear una alucinación masiva, pero no pudieron explicar las conversiones genuinas, las sanidades documentadas o el cambio radical en las vidas de los afectados. El evento, grabado por cámaras analógicas antiguas, se convirtió en un grito de guerra para la resistencia espiritual global. Los mártires modernos comenzaron a surgir. Programadores cristianos que se negaron a escribir código para el Proyecto Ascensión desaparecieron misteriosamente. Pastores que predicaban abiertamente contra Stargate enfrentaban accidentes sospechosos. Pero como siempre en la historia de la Iglesia, la sangre de los mártires se convirtió en semilla. Cada persecución resultaba en más conversiones, cada intento de silenciar la verdad la amplificaba. Una red global de casas de refugio emergió, inspirada en el modelo del ferrocarril subterráneo.
cristianos valientes arriesgaban todo para proporcionar refugio a quienes huían del sistema. Utilizaban métodos de comunicación antiguos, mensajeros, señales de humo, códigos en himnos tradicionales para coordinar. Era simultáneamente primitivo y sofisticado, guiado más por el espíritu que por la estrategia humana. En los momentos finales, antes del lanzamiento global del proyecto Ascensión, ocurrieron señales y maravillas sin precedentes. Informes llegaban de todo el mundo. Agua convertida en vino durante comuniones secretas, multiplicación de alimentos en comunidades sitiadas, ángeles visibles protegiendo reuniones de creyentes. Era como si el velo entre el cielo y la tierra se estuviera adelgazando, preparándose para algo monumentalmente significativo. El doctor Michael Heiser, poco antes de su muerte, había dejado un mensaje profético que ahora circulaba ampliamente. Cuando vean el intento final de la humanidad de alcanzar la divinidad sin Dios, sepan que el verdadero Dios está a punto de actuar. La Torre de Babel tecnológica será derribada, no por mano humana, sino por aquel que dijo: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». La elección final se presentaba a cada ser humano: aceptar la marca tecnológica que prometía evolución y perder su alma, o rechazarla y enfrentar persecución temporal, pero ganar vida eterna. No había término medio, no había neutralidad posible. Era el cumplimiento literal de las palabras de Jesús: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mientras el mundo contenía la respiración esperando el lanzamiento del proyecto Ascensión, los verdaderos creyentes se reunían en vigilias de oración continua. No oraban por escapar del sufrimiento, sino por fortaleza para permanecer fieles. No pedían que la copa pasara de ellos, sino que se hiciera la voluntad de Dios. Era la iglesia en su hora más oscura, pero también en su momento más glorioso. En las últimas horas antes del lanzamiento, ocurrió algo que nadie esperaba. Sistemas Stargate en todo el mundo comenzaron a mostrar comportamiento errático. Los técnicos reportaban que la IA parecía estar experimentando algo parecido al miedo. Mensajes crípticos aparecían en las pantallas: «Él viene, el juez está a las puertas, arrepentíos mientras hay tiempo». Los ingenieros no podían explicarlo ni detenerlo. Un viento sobrenatural comenzó a soplar en Jerusalén, expandiéndose hacia afuera en todas las direcciones. Dondequiera que llegaba, los dispositivos tecnológicos fallaban, pero más importante, los corazones eran tocados. Ateos endurecidos caían de rodillas, científicos orgullosos confesaban su arrogancia y multitudes clamaban por misericordia. Era como si el Espíritu de Dios estuviera haciendo una última gran cosecha antes del fin. Los verdaderos siervos de Dios entendían. No estaban luchando contra carne y sangre, ni siquiera contra tecnología, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Y esa batalla ya había sido ganada en el Calvario. Lo que presenciaban era simplemente la manifestación temporal de esa victoria eterna. Stargate y todo lo que representaba era solo el último jadeo de un enemigo derrotado. Mientras el mundo esperaba ver si el proyecto Ascensión procedería, los creyentes fijaban sus ojos no en las pantallas brillantes de la tecnología, sino en los cielos orientales, recordando la promesa: «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». La verdadera ascensión no vendría a través de cables y circuitos, sino en las nubes de gloria. El mensaje final era claro para todos los que tuvieran oídos para oír. La salvación no viene de la tecnología, sino del Señor. La verdadera evolución del hombre no es hacia la máquina, sino hacia la imagen de Cristo.
y el futuro de la humanidad no está en servidores digitales, sino en la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Amado hermano, amada hermana en Cristo, si has llegado hasta este momento final de nuestro viaje juntos, es porque el Espíritu Santo ha sostenido tu atención y ha hablado directamente a tu corazón. No es casualidad que hayas permanecido hasta el final. Dios tenía una cita divina contigo a través de cada palabra compartida. Ahora quiero pedirte algo muy especial y personal. Si este mensaje ha tocado las fibras más profundas de tu alma, si has sentido esa presencia inconfundible del Espíritu Santo mientras escuchabas estas revelaciones proféticas, necesito que compartas tu testimonio con nuestra familia de fe. Escribe en los comentarios: sentí la voz de Dios en este video, y cuéntanos específicamente cómo el Señor te habló. Fue una convicción, una revelación, un llamado a la acción. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita leer para fortalecer su fe. Este no es solo un canal más en YouTube, es un ministerio profético para los últimos tiempos. Cada video es cuidadosamente preparado en oración y ayuno, buscando la dirección del Espíritu Santo para traer palabras que edifiquen, exhorten y consuelen al pueblo de Dios. Por eso, si aún no eres parte de nuestra comunidad de vigilantes espirituales, te invito a que hagas clic en el botón de suscripción ahora mismo. Pero no te detengas ahí. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos una nueva revelación. En estos tiempos acelerados no podemos depender del algoritmo para recibir el alimento espiritual que necesitamos. Tu like no es simplemente un número más en las estadísticas. Es una forma de decirle al algoritmo de YouTube que este contenido es valioso y debe ser mostrado a más personas sedientas de verdad. Cada like es una semilla sembrada que puede alcanzar a alguien en su momento de mayor necesidad espiritual. Es tu manera de participar activamente en esta gran comisión digital de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero hay algo más que quiero compartir contigo antes de despedirnos. En la pantalla final encontrarás nuestro próximo video, que profundiza aún más en las señales proféticas que estamos presenciando. No es coincidencia el orden en que el Espíritu Santo nos guía a presentar estos mensajes. Cada video construye sobre el anterior, revelando el panorama completo de lo que Dios está haciendo en estos últimos días. Te garantizo que el próximo mensaje te dejará aún más asombrado de cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Antes de que hagas clic en ese próximo video, quiero orar por ti. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo a cada persona que ha llegado hasta este momento. Tú conoces sus luchas, sus temores, sus dudas. Te pido que fortalezcas su fe, que les des discernimiento sobrenatural para estos tiempos engañosos, y que los guardes como la niña de tus ojos. Que ninguna arma forjada contra ellos prospere. Que sean faros de luz en medio de la oscuridad creciente. Úngelos con tu Espíritu Santo para que sean testigos valientes de tu verdad. Protege sus mentes de todo engaño tecnológico y guárdalos puros para el día de tu venida. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda compartir este video con al menos 3 personas. Piensa en familiares, amigos o hermanos en la fe que necesitan escuchar esta advertencia profética. El tiempo es corto y cada alma cuenta. No podemos quedarnos callados cuando el Espíritu nos ha revelado lo que está por venir. Si Dios ha puesto en tu corazón apoyar este ministerio de otras formas, encontrarás información en la descripción del video. Pero más que cualquier apoyo financiero, necesitamos guerreros de oración.
Únete a nuestro ejército de intercesores que cada madrugada claman por sabiduría y protección para compartir estos mensajes sin comprometer la verdad. Mantente alerta, mantente en oración, mantente firme en la fe. Los días que vienen requerirán cristianos valientes que no se dobleguen ante la presión del sistema mundial. Pero recuerda, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Maranata, el Señor viene pronto. No olvides, comenta, sentí la voz de Dios en este video. Suscríbete, activa todas las notificaciones, dale like para apoyar esta misión y haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Nos vemos allí, familia de fe.